Quiero pedirle que por favor tenga misericordia de mí. Yo soy muy poco para hablar en público, ¿verdad? Yo soy un fiel creyente y creo a pie junto de que muchas veces predicamos con el ejemplo. Amén. Hay no sé si será dicho, pero hay un decir que dice, gracias hermana, predica todo lo que puedas y si es necesario, habla. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos así rápidamente. Creo que el tiempo ha avanzado. Amén. Y quiero que vayamos al número 23, versículo 19. Amén. Números 23, capítulo 19. Amén. Y eso va a ser nuestra introducción a lo que vamos a tratar de exponer el día de hoy. Es algo bastante extenso, pero sí quiero enfatizar en algo ahí muy puntual que hay, que nos va a ayudar en nuestro diario vivir, en este bendito y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene, hermanos? Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la santa palabra del Señor dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Dice ahí, amén. Dios no es hombre, otra vez, nuevamente, repita conmigo: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará; Él habló, y no ejecutará. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu bendita palabra, Señor. Sé de todo corazón, Señor, que tú añadirás riqueza, Señor, y bendición a la palabra. Y sé perfectamente, Señor, que no regresará vacía. Ella llegará y hará lo que tenga que hacer en cada uno de mis hermanos, de cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendita palabra. Ahora, mi hermano, quiero hablarle acerca de dos hombres que marcaron la diferencia en lo que Dios mandó hacer a un pueblo cuando atravesaron precisamente de lo que estaba platicando nuestro pastor. Cuando iban camino a conquistar la tierra prometida que el Señor les había dado. Amén. ¿Cuántos conocen esa bendita historia de Josué, de Caleb y Josué? Amén. Y para eso vamos a ir ahí atrasito a Números, capítulo 13. Y vamos a leer ahí, desde el versículo 27. Amén. Números 13, versículo 27. Amén. Dice la palabra del Señor: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y la ciudad muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera del Jordán, entonces Caleb hizo callar al pueblo, y delante de Moisés dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ella. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí, aunque usted conoce ya la historia perfectamente de cómo el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, de una servidumbre, hermano, de más de 400 años. Y nosotros conocemos perfectamente bien la historia
cómo el Señor se lleva al pueblo después de muchas dificultades, de muchos problemas, porque Faraón no los quería dejar. Quiso negociar con Moisés, pero ciertamente no pudo. Al final logran salir, hermano. Dios se lleva al pueblo de Israel y los coloca frente al Mar Rojo. Y es ahí, hermano, donde empieza el pueblo de Israel a ver las grandes maravillas. Bueno, ya había visto cómo los había sacado atrás. Amén. Ya habían visto ellos las 10 plagas, cómo Egipto sufrió, cómo Egipto fue devastado por esas plagas. Y ellos ahora están frente al Mar Rojo y Dios los saca, los hace caminar por en seco, abre el Mar Rojo y los saca. Y luego de eso, hermanos, vemos cómo realmente el pueblo de Israel empieza a ver las grandes maravillas, las grandes obras del Señor que hace para convencerlos de su poder y de su gloria. Amén. Y se los lleva a la tierra, hermanos, y están ahí listos para poder entrar, para poder conquistar la tierra que el Señor había jurado a sus padres que les iba a dar, que les iba a dar en posesión, y no le creen. Y no le creen, hermano. Van, Moisés manda, fíjese que esto pasa previo a lo que Moisés les dice, porque realmente Moisés los manda con orden de Dios, pero ya Dios había dicho que les iba a dar la tierra, que les iba a regalar esa tierra por heredad. Amén. Pero no creen. Ellos van y ven que la tierra realmente es buena, es fructífera, y es tal cual como Dios le había dicho, les había dado a conocer. Pero ellos no creen. Amén. Y vemos aquí más adelante donde dice: entonces la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron toda la multitud: ojalá habríamos muerto en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Imagínense, hermano, hasta dónde llega la desesperación de este pueblo que no cree en el poder de Dios. Pero ¿sabe por qué pasa esto, hermano? ¿Sabe por qué pasa esto? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque la Biblia lo dice ahí claramente, que solo Caleb y Josué tenían un espíritu de fe, una fe inquebrantable, en que ellos sabían que aunque habían gigantes en esa tierra, que aunque habían gente aguerrida, gente fuerte, ellos tenían el respaldo de Dios. Caleb hace callar al pueblo y les dice: subamos ahora mismo, porque más podremos nosotros contra ellos. Amén. Pero no creyeron. Y lo triste de esta historia, hermano, es de que estos 10 hombres, por su falta de fe, por su incredulidad, arrastraron a sus familias y dejaron de heredar. No pudieron entrar a la tierra prometida. Por más que la vieron, por más que la contemplaron, no pudieron entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Amén. Fíjese, hermano, que quiero contarles a manera de testimonio, cuando nosotros con mi esposa nos casamos, hace bastante ya tiempo, hace 30 años de eso ya, el Señor a mí me permitió tener un sueño. Y yo soñé con un desierto, hermano, un desierto fuerte. Y en medio de ese sueño el Señor me dijo a mí: no temas, porque ya todo está vencido. Amén. Lo que yo no sabía, hermano, lo que venía después. Y fueron 10 años de los más duros, de los más serios que mi esposa y yo nos ha tocado que vivir. Y fue la enfermedad de nuestra niña. Perdón, hermano, permítame. Amén, disculpe.
Y fue algo duro, fue algo serio lo que nosotros vivimos. Fueron 10 años que nosotros mirábamos en cruel agonía a nuestra niña. Y sí, fue un desierto muy, 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 muy difícil de pasar, hermano. Pero aquí estamos, para la gloria de Dios. Y nosotros muchas veces tenemos el concepto de que el estar en medio de un desierto, hermano, es malo. Al contrario, hermano. En medio del desierto es donde nosotros miramos la mano poderosa de Dios. En medio del desierto es donde nosotros miramos el poder de Dios, la gracia de Dios, su misericordia. Y no nos abandona en ningún momento. El pueblo de Israel no pudo heredar porque no tenía el espíritu de fe que Josué y Caleb tuvieron. Amén. Es por eso que vemos como nuestro pastor dice ahí que estos hombres murieron en el desierto, pero fue porque no tuvieron la fe de creerle a Dios. No tuvieron la fe para poder conquistar la tierra que Dios de antemano ya les había dado. Amén. Todo es posible, hermano, cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Cuando nosotros vamos detrás de Dios ciegamente, por decirle una palabra, Dios hace la obra, por muy difícil, por muy dura que sea la situación, Dios resuelve a favor de nosotros. Amén. Dios nunca nos va a abandonar, hermano. Y vemos, hermano, cómo el pueblo de Israel estaba, hermano, pero por decirle, a escasos días de poder incursionar en el despliegue poderoso que el Señor les iba a dar para poder conquistar esa tierra. Al contrario, tuvieron que vagar de regreso por el desierto 40 años. Les dio año por día, porque 40 días estuvieron ellos reconociendo la tierra de Canaán. Y el Señor los castigó con 40 años. Y es más, a los 10 que dieron informe, que no fue, bueno, ellos dijeron, realmente dijeron lo que vieron, pero lo mismo que vieron ellos 10, vio Josué y vio Caleb, lo mismo vieron, hermanos, pero la actitud de Josué y de Caleb fueron diferentes, la actitud de ellos fue diferente, y esa actitud, hermano, aunque ellos también vagaron por el desierto esos 40 años, pero no murieron, esa actitud a ellos los llevó a heredar la tierra prometida de Canaán. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener claro, hermano, que cuando nosotros recibimos una palabra del Señor, una promesa del Señor, tenemos que creerla, la tenemos que atesorar. Amén. Porque Dios va a cumplir, porque Él dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El informe que esta gente dio desesperó al pueblo, a tal grado que dijeron ellos, nombremos a un capitán. Algunas otras versiones dicen, nombremos a un jefe, y eso nos da a nosotros a comprender de que ellos despreciaron la autoridad de Moisés, despreciaron la tierra que Dios les estaba dando. Y eso, hermanos, es crítico. Eso, hermanos, es lamentable que nosotros, habiendo escuchado las grandes maravillas que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, un día despreciemos de esa manera el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén. Fíjese, hermano, que esto tiene una connotación para estos tiempos, donde mucha gente, hermano, va a renegar de las promesas de Dios y no van a creer. Por el tiempo que se avecina, por el tiempo que viene, donde la iglesia, hermano, va a ser perseguida. Y la iglesia, hermano, va a ser probada. Un tiempo difícil en donde nosotros vamos a ver, bueno, no sé si lo vamos a ver, aunque yo creo que sí, eso ya es muy personal mío. Vamos a ver cómo mucha gente reniega de Dios. Así como aquella gente dijeron, hermano, entraron y vieron y ya hacían ellos su propiedad, su tierra.
se acobardaron, hermano. Y tuvieron miedo, le tuvieron miedo a los gigantes, le tuvieron miedo a los hijos de Anac, le tuvieron miedo a aquellas ciudades fortificadas. Pero Josué y Caleb no les tuvieron miedo. No les tuvieron miedo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ellos confiaban en Dios y tenían un espíritu de fe que era inquebrantable. Eso, hermanos, nos tiene que caracterizar a nosotros. Nos tiene que caracterizar con el mundo a tener una fe inquebrantable, una fe que no sea tan fácil de mover. Y que nosotros, hermanos, que hemos decidido a pie juntos servir a Cristo, nos mantengamos creyendo que Él es fiel, que Él es justo y verdadero para cumplir todas aquellas promesas que Él nos ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano, para Él sea la gloria. Amén. Mira, hermano, yo, desde que el pastor Osvaldo me dijo el domingo pasado, hoy hace 8 días, yo caminando, iba allá por Chanchán, hermano, haciendo mi recorrido, iba yo, cuando me entra la llamada y me dice, ¿qué culto le parece mejor? Y dije yo, ¿y de qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Le dije yo. Pues sí, me dijo, ¿qué culto le parece mejor? ¿El primero o el segundo? Me dijo. Y yo pensé que nos íbamos a empezar a turnar, hermanos. Yo pensé que nos íbamos a empezar a turnar a un grupo en primer. No, me dijo, para compartir la palabra del Señor, me dijo. Ay, dije yo, bueno, hermano, le dije, amén. Ya el pastor David me había dicho en una ocasión, dirige la oración, y yo le dije, hermano, no. Me perdona, hermano, le dije, pero no. Y sé que me perdonó. Pero lo obvio no se puede ocultar, hermano. No, nosotros, todos nosotros, no solo yo, a mí me tocó hoy pasar una semana en gran agonía, hermano. A mí me tocó una semana en gran agonía, hermano. Me despertaba a las 3 de la mañana, hermano. Híjole, decía yo, pero hermano, yo escucho predicar al pastor Osvaldo y créame, a otro nivel, hermano. Escucho al pastor David. No, hombre, decía yo, ¿y yo qué? ¿Y yo cómo? Decía, hermano, ya a las 3 de la mañana, hermano. Yo acostumbro, fíjese, a caminar todos los días. Llevo 1 año y medio en eso. Ya me quité casi 60 libras de encima, hermano. Y viera qué bien se siente. Acostumbro a cargar mi bocinita ahí. La pongo ahí en mi mochila y camino ya no tomo bus de Río Hondo para La Palma, sino que me voy caminando por Chanchán. Son casi 5 kilómetros que hago casi todos los días. Pongo mi bocina y yo regularmente música de Marino, música cristiana, hermano. No voy a pensar que ando escuchando no voy a andar pensando que escucho a los Tigres del Norte, hermano, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Amén. Pero de ahí para acá, hermano, toda la semana, hermano, empecé, bajé una Biblia que es de audio, y empecé, hasta que me gusta mucho la historia esta, me gusta mucho porque nos enseña cómo nosotros podemos ser diferentes y cómo nosotros, a través de un espíritu de fe, podemos lograr y podemos conquistar lo que otros no conquistan, hermano. Amén. Podemos lograr lo que otros no logran teniendo un espíritu de fe, teniendo el espíritu de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Porque si usted no lo sabía, hermano, en el momento que usted escuchó el evangelio, yo lo escuché más o menos como cuando tenía 12, 13 años. Yo me crié aquí en el Guayabal, de ahí es mi mamá. Y escuché el evangelio, no me pregunten cómo pasó eso, pero pasó. Yo andaba jugando placa policía, hermano, con un montón de bandidos ahí, hermano. Yo no sé si ¿cuántos conocen ese juego, hermanos? ¿Conocen jugar un placa policía, hermano? Uy, hermano, qué adrenalina, hermano. Y nos íbamos todos, hermano, y ya teníamos, solo uno faltaba. Teníamos el poste lleno, hermano.
Y cuando menos sentía libre, y hermano, a pasar, a veces no estaba en la madrugada jugando eso, hermano. Pues ahí una vez yo escuché a un pastor predicar el evangelio. Y yo llegué, abusivo digo yo, ¿va? Llegué y le pedí el micrófono al pastor. Y le dije, yo quiero aceptar a Cristo. Hermano, el único convertido. De como una multitud de 5 que había. Amén, no había mucho, pero en el Guayabal solo 2 señoras se reunían a predicar el evangelio. Solo 2 señoras. Doña Graciela y doña Chofi. Ellas 2 hacían su célula ahí y predicaban a Cristo. Pero hubo un fruto. Me fui yo. Y aquí me tiene el Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios, es para el Señor, hermano. Ese aplauso déselo al Señor. Y ahí, por eso, mire, por eso es que me gustó mucho cuando dijo el pastor de Plan y Ladera. Porque eso yo lo vengo escuchando que tiempos. Porque mi abuelo, dicho sea de paso, hermano, mi abuelo es de Panaluya, allá cerquita de la montaña, hermano. Y a mi mamá le decía, vaca de llano, le decía. Así le decía, fíjese, vaca de llano, porque nunca se adaptó a la ladera, hermano, nunca se halló allá. Eso es dicho sea de paso, hermano. Pues entonces, le creo yo, ahí oí el mensaje de Cristo en el Guayabal. Le voy a ser honesto, yo acepté a Cristo. Me hincaron, el pastor oró por mí, hizo la oración de fe. Yo la hice también. Y yo seguí jugando Disconnect, hermano. Cuando me levanté dije, ¿cuánto falta, muchacha? Y seguimos jugando. Pero yo ya había sido apartado, así como usted fue apartado, así como usted fue sellado. Ese día yo fui apartado para el Señor, así como lo fue usted, así como lo fuimos todos nosotros, hermano. Amén. Nosotros recibimos el poder de Dios, recibimos el Espíritu de Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo y somos inmersos en las aguas del bautismo, viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Por eso, hermano, usted tiene que tener cuidado. ¿Sabe por qué? Porque usted, o sea, Dios, hermano, ya no. Él ya no habita en templos hechos por mano de hombre. Que Dios tan precioso el que nosotros tenemos, que Dios dice que habita en el corazón del hombre. De aquel que se deja, pues, de aquel que tiene el anhelo de que Dios viva en su corazón y le abre su corazón. Ahí está Dios. Usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Se lo digo, hermano, porque cuando yo logré, mire pues, le está hablando de alguien que tiene más de 30 años de andar escuchando el evangelio. Tiene más de 30 años de andar así constante. Pero como le digo, yo era un niño cuando acepté a Cristo. Amén. Se lo dice a alguien que tiene más de 30 años de andar escuchando la palabra de Dios. Pero cuando yo logré entender y esa palabra hizo clic en mi mente y en mi corazón, dije yo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermano, que Dios habite en mí y yo a veces le falle? Peque pues, que deliberadamente yo haga cosas que al Señor no le agradan, pensando de que Dios está en el cielo sentado en su trono y Él está en todo lugar. Él está en todo lugar, hermano, pero está en su corazón, está en mi corazón, está en el corazón de sus hijos, dándoles vida, dándoles consuelo siempre. Amén. Entonces cuando eso hizo clic, fue una bomba, hermano. Usted tiene que cuidarse en todo momento, porque Dios está dentro de usted. Amén. El Dios que abrió este mar, el Dios que hizo descender maná para que su pueblo comiese en el desierto, ese mismo Dios está en usted en Cristo Jesús.
Amén. Por eso, hermano, es que cuando nosotros escuchamos a Pastor Osvaldo decir que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, nosotros entendemos que por nosotros mismos nada podemos hacer. Nada podemos hacer, hermano. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo. Crea eso, hermano, y va a ser feliz. Crea eso y va a ser feliz. No se va a mortificar, no se va a quitar la vida. Ya Cristo lo hizo todo. Amén. Dios lo hizo todo por nosotros. Amén. Ya que agarré un poquito de calor, ahora, hermano, ya no estoy tan... Amén, porque si conforme uno va, el ambiente como que se calienta, hermano. Amén. Mire pues, iba el pueblo de Dios viendo cómo el mar rojo se abría. Iba el pueblo de Dios viendo cómo el maná descendía del cielo y comía. Vieron grandes milagros, hermano. Amén. Tal vez nosotros no hemos visto milagros de ese tamaño, pero eso no quiere decir de que Dios sea menos poderoso. Sino, ¿dónde dejamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Amén. De lo más glorioso que nosotros podemos testificar, que nosotros podemos predicar, mejor dicho, es de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar, aún yo siendo enemigo de Él. Él me amó y tomó mi lugar en la cruz del Calvario, abriendo la cárcel que a mí me aprisionaba. Cuando Cristo, hermano, tomó su lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, se abrieron las cárceles de muchos, entre ellas la mía, hermano. Entre ellas la mía. Por eso es que nosotros, hermanos, si usted lo quiere llamar así, no nos podemos dar el lujo de tener por poca cosa lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque nosotros, hermano, por mucho que hagamos, jamás hubiéramos dado la talla para poder quitar el enojo que el Padre tenía con la humanidad. Nunca lo hubiéramos podido lograr, hermano. Aún así, usted hubiera nacido en santidad y usted lo hubieran guardado y le hubieran puesto sotanas y no hubiera podido, hermano. Era necesario que Cristo Jesús viniera y muriera por nosotros en una muerte, hermano, que no fue nada agradable. Fue una muerte cruel, hermano, la que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar. El precio que Cristo pagó por nosotros, hermano, fue altísimo. Altísimo. Por eso, hermano, es que usted no vale, hermano. Usted no vale ni oro, ni el precio de piedras preciosas. No hay nada en el universo entero que valga lo que usted vale. Amén. No hay nada. No había nada en el universo entero que pudiera comprar su salvación, mas la sangre de Cristo lo hizo. Gloria a Dios, aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, que es para Él. Y esta gente, hermano, se dio el lujo de poder decir: nombremos a un capitán, nombremos a un jefe. Hermano, ¿se da cuenta de lo que esta gente hizo? Despreció la herencia de Dios, despreció lo que Dios les estaba dando. Y si fuera poco eso, hermano, despreciaron a Dios mismo. ¿Se da cuenta cómo la actitud de nosotros muchas veces puede ofender a tal grado a Dios? Amén. Designemos a un capitán, dice un montón de versiones, casi la mayoría, pero hay unas versiones que dicen nombremos a un jefe, dando a entender que se cansaron de cómo Moisés
los había dirigido. Se cansaron de cómo Dios los había dirigido. Amén. Y buscaron otra, por decirlo así, el pastor Osvaldo lo menciona, buscaron así otra cobertura, otro jefe para regresar a Egipto. Hermano, que nunca pase eso por nuestra mente. Tan siquiera lo consideremos. Tal aberración. Creer que nosotros vamos a estar mejor en el mundo que en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Nunca siquiera pase eso por su mente. Y si pasa, hermano, reprenda, machuque y relinche encima de eso, hermano, porque no puede ser. No puede ser mejor que pensemos nosotros que vamos a estar mejor en el mundo que con Dios, hermano. No puede ser posible eso, hermano, nunca. Y esta gente, después de ver toda la tierra, hermano, es una tierra buena. Fíjese, hermano, que si usted va, mi papá trabajó mucho tiempo ahí en el ICTA y llevaba uvas a la casa. Era un racimito de uvas, y peor los que venden ahora en la Maxi, hermano. No sé si serán más grandes y los parten un montón, hermano, pero dice que ellos cortaron un racimo de uvas que lo tuvieron que cargar entre 2 personas. Mire usted qué tierra la que Dios les estaba entregando. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Amén. Y no la quisieron. Y no la quisieron. ¿Y sabe cuál es el tremendo de eso, hermano? Que la actitud de estos 10 hombres, porque enllantaron al pueblo, hermano. Lo enllantaron. Perdón, hermano, si estoy haciendo mero. ¿Sí me entienden qué es enllantar, va? No es ponerle llantas a un carro, no. Los convencieron, pues. No es pues. No, los convencieron, hermano. El reporte de esta gente dependía de que entraran y poseyeran la tierra. Pero no creyeron. No creyeron la voz de Dios que les dijo allá atrás que Él iba a mandar un ángel. Amén. Iba a mandar un ángel delante de ellos. No iba a ir Dios, porque ya lo habían enojado, hermano. Es que Israel, ciertamente, Israel es un pueblo terco, duro de servir. El Señor le dijo: no iré, pero enviaré un ángel que derrotará a todas esas naciones. Ellos ya iban sabidos de lo que Dios había hecho, porque ya lo había hecho. Era de cuestión de ponerle fe, pero no se la pusieron, hermano. No se la pusieron, y por eso no heredaron. Es por eso que nosotros no tiene que claudicar, hermano, nuestra fe. No tiene que claudicar nuestra fe en nuestro camino hacia la tierra que el Señor ha prometido para nosotros en Cristo Jesús. No tiene que claudicar. Y si claudica, como le digo, renuncia a eso. Porque no puede ser posible, hermano. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Todo lo hizo Él. No hay nada que nosotros hagamos para poder agradar a Dios. ¿Sabe cómo agrada usted a Dios? Estando a cubierto con la sangre de Cristo. No vaya a pretender usted creer que porque hace esta obra y porque hace aquello y porque hace esto, si quiere hágalo, hermano, pero no lo haga para agradar a Dios, porque a Dios lo único que le agrada es de que usted obedezca los mandatos de Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que agrada a Dios, que usted esté cubierto con la sangre de Cristo. No hay nada más, hermano. Lo que nosotros podamos hacer, las obras que nosotros podamos hacer, o que el mundo haga, dice que son como trapos de inmundicia. Amén. Pues lo que quería decirles, esta gente, el reporte que esta gente dio pie para que el pueblo pensara de que era mejor estar en Egipto, que era mejor
estar bajo el látigo de sus opresores. Hermano, qué tremendo es eso. Creer que nosotros vamos a estar mejor en el mundo que bajo los brazos del Señor o en los brazos del Señor. Es inconcebible solo la idea, hermano. Y esta gente escuchó el reporte de estos 10, no escuchó a Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, que tenían un espíritu de fe, que ellos creían en su corazón que si entraban iban a poseer la tierra. ¿Y sabe cuál fue lo más tremendo de todo esto, hermano? Que arrastraron a todas sus familias. Bueno, ellos, dice la Biblia, que ellos provocaron tanto el enojo de Dios que cayeron muertos. Una plaga los mató, hermano. Y Dios dice, Dios les dijo que aquellos niños que ellos habían dicho que iban a ser por presa eran los que iban a heredar la tierra. Pero esta gente murió. Pero incitó al pueblo a una gran rebelión. Por eso es que estos dos versículos, 13 y 14, narran del enorme fracaso que tuvo Israel. Porque después de eso, hermanos, se levantaron y quisieron ir a conquistar la tierra, pero Dios ya no estaba con ellos. Mire lo peligroso que es que nosotros queramos hacer algo cuando Dios no lo avala, cuando Dios no está con nosotros. Y los vencieron. Los hicieron huir de regreso. Y Dios se enojó tanto que los hizo vagar 40 años en el desierto. Porque despreciaron la heredad, despreciaron a Dios y con Él despreciaron la tierra que les había prometido. Y condenaron a todas sus familias, oiga bien, hermano, condenaron a todas sus familias a vagar 40 años por un desierto hostil, en el que solo porque Dios es grande en misericordia, porque la Biblia lo dice, si no Moisés lo dice, ahí adelantito lo dice, porque Dios iba a matar al pueblo, hermano, los iba a exterminar, y dijo, te voy a dar una nación que en realidad te obedezca. Y Moisés, hermano, no había otro en la tierra tan manso como él, intervino. No, porque si no, no hubieran sido 10, hermano, los que hubieran caído muertos por la plaga. Y los hizo vagar 40 años en un desierto que solo por la misericordia de él es que lo pudieron vagar. Y nosotros, hermano, estamos hoy viviendo un evangelio lleno de promesas y de riquezas, lleno de, hermano, de muchas bendiciones. No nos demos el lujo de despreciar lo que Dios ya nos ha dado. No despreciemos en ningún momento lo que Dios ya nos ha regalado. No porque nosotros lo hayamos logrado. No, hermano. Cristo Jesús lo logró. Cristo Jesús lo hizo todo. Amén. Entonces, hermano, este es un tiempo en el que nosotros, si bien es cierto, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque lo tenemos, todos lo tenemos. Todos tenemos, todos somos llenos del Espíritu Santo, tenemos a Dios por medio de Cristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo y ha confesado su nombre, es un hombre que es lleno de Dios. Entonces no permita que su fe claudique. No permita que por su falta de fe, por su falta de confianza, pueda perder lo que Dios ya designó para usted. Y con esto, no solo usted, su familia, hermano, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, qué sé yo. Dios nos ha dado un gran regalo, que es la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. Él nos ha llamado a ser una nación santa, porque Él nos compró. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos su nación.
Y al igual que esta gente de Israel, porque todo es figura, hermano, todo es figura. Al igual que esta gente, a nosotros podemos llevar también, podemos llegar nosotros al Mar Rojo, que creemos que no hay solución. Podemos llegar nosotros e ir caminando por el desierto donde no hay nada, hermano. Pero si Dios le proveyó a Israel pan en el desierto y le permitió pasar en seco, donde todo el mundo, es más, el ejército de Faraón pereció ahí. Amén. ¿Cree usted que Dios no va a hacer algo como eso o más todavía en este tiempo? Hermano, nosotros vivimos en un tiempo, Cristo mismo lo dijo, vivimos en un tiempo donde los profetas de la antigüedad desearon haber vivido. Desearon haber escuchado lo que ellos escucharon y no lo escucharon. Amén. Entonces no despreciemos, hermano. No vayamos a despreciar un regalo tan grande que es la salvación. Amén. Yo sí quisiera que, perdón si no fue tan largo, perdón si no llené sus expectativas, pero les di lo que el Señor me dio a través de una semana agónica, hermano. Amén. Que el Señor le bendiga. Póngase de pie. Y quiero decirle algo que a mí me ha ayudado bastante. Ya le dije que Dios habita en medio de usted, y yo siempre decía, Señor, Señor, qué lindo sería sentir un abrazo tuyo. Pues abrace a su hermano. Está abrazando al Señor. Amén. Yo sí quisiera en esta hora, hermano, si alguien nos visita por primera vez y no tiene a Jesucristo en su corazón y quiere ser partícipe de esta bondad generosa, de este amor inagotable de Cristo, si no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero decirle a esa persona que la puerta aún sigue abierta. La puerta aún sigue abierta y la sangre aún sigue fresca en la jofaina para limpiar a todo el pecador. Amén. Si hay alguien entre nosotros, hermano, que no ha conocido de las mieles del Evangelio, si no ha conocido el llamado de Dios, si no ha tenido la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, hermano, véngase. No lo deje para mañana. Hoy es el día en que usted es salvo. Usted viene y por medio de la fe usted es salvo, porque Cristo pagó el precio por su vida. No lo deje para mañana, hermano. Véngase hoy, véngase y reciba a Cristo en su corazón. Por otro lado, hermano, si hay alguien que se ha sentido débil, se ha sentido debilitado, ha sentido que el caminar por medio de este desierto ha sido muy duro, ha sido muy frustrante, véngase, hermano, y oramos. Si hay alguien, hermano, en esta hora que se siente cansado, si siente que ya sus pies están ampollados, si siente, hermano, que no es así, pero si siente que el Señor ha estado un poquito lejos de él, véngase, vamos a orar por usted, hermano. Y se va a convencer de que Dios nunca lo ha abandonado. Se va a usted dar cuenta de que Dios nunca lo ha abandonado. Él siempre ha estado ahí, hermano. Él siempre ha estado ahí supliendo. Él siempre ha estado ahí consolando. Él siempre ha estado ahí librándolo. Hermano, si yo le contara a usted, hermano, el primer atentado que yo tuve fue a los 15 años, hermano, cuando quisieron matarme en un accidente. Me atropelló un carro, hermano, y por poco me arranca la pierna izquierda. 38 años después, en el mismo lugar, solo que como con 2 kilómetros de diferencia, el Señor me libró de un accidente que era para muerte, hermano. Pero el Señor me ha librado a mí. Sin duda alguna, a usted también lo ha librado. Sin duda alguna, el Señor a usted lo ha librado de muchas cosas. Tal vez usted las ha visto.
un montón, tal vez no. Pero el Señor siempre ha estado ahí. Amén. Véngase, hermano, véngase, si usted